Buenos días. Qué gran privilegio tenemos esta mañana de poder cantarle a nuestro Señor, cantar de sus atributos, cantar acerca de Él, sobre Él y lo que está haciendo en nuestras vidas. Amén. Es tiempo de continuar alabando el nombre de Dios y esta mañana pues lo haremos como la costumbre, ¿no? Abriendo nuestras escrituras, abriendo las escrituras, abriendo la palabra de Dios para ser instruido, alimentado por ella. Amén. ¿Qué les parece si antes de leer la palabra de Dios oramos para que Dios hable a nuestros corazones por medio de su palabra? Señor, qué bendecidos somos de poder tener este tiempo, esta mañana, Señor. Tan grande, Señor, tu gloria, tu majestad, Señor omnipotente, Dios todopoderoso, perfecto, santo. Y hoy tenemos el privilegio y la bendición de estar reunidos en tu casa, Señor, para exaltar tu nombre, para adorarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, Señor. Instrúyenos, Señor. Ilumina nuestros corazones, Señor. Aclare, Señor, cualquier área que hay dudas, Señor, hoy en nuestros corazones, Señor. Y permítanos adorarte a ti en espíritu y en verdad, Señor. Somos muy bendecidos, Señor, de estar en tu casa, de adorarte, tener la palabra de Dios en nuestras manos y aprender de ti. Señor, instrúyenos, Señor, guíenos, que su Espíritu Santo, Señor, sea cada día más, Señor, conformando la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Tenemos el privilegio esta mañana de leer la palabra de Dios y quiero invitarlos a ir a Juan capítulo 16. Y vamos a estar leyendo del 5 al versículo 7. Son pocos versículos, así que vamos a leerlos y vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos esta mañana. Honro la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se le enviaría a ustedes. Qué hermosa declaración de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tomar estos versículos y aplicarlos a nuestras vidas. Jesús les dice: ahora que voy al que me envió, ninguno de ustedes me pregunta nada. Y quizás si usted es un buen observador o está poniendo atención, notará que Jesús les dice que sus discípulos no están preguntando. Pero en el capítulo 14 recuerdan que hablamos sobre Pedro preguntando para dónde va, yo iré contigo. Tomás está preguntando, pero no sabemos dónde estás. Entonces, ¿por qué Jesús trae a colación esta pregunta? Y lo que entendemos aquí es lo siguiente. Déjenme explicarlo con un ejemplo. Los que tienen hijos, quizás usted llega un día a su casa y le dice: familia, querido hijo mío, vamos a ir este sábado a la playa, así que ponte alegre porque vamos a tener un tiempo especial. El niño inmediatamente, creo yo, se emociona con la noticia que el papá le acaba de decir que van a tener un tiempo en la playa. Quizás esa noche él duerme con su traje de baño y con sus chinelas y no se quiere quitar nada porque está emocionado. ¿Okay? Quiero que entiendan ese punto. El niño está emocionado por lo que va a pasar. ¿Qué sucede? Él llega el sábado, el papá tiene una complicación y tiene que cancelar los planes. Entonces le dice al hijo: hijo, no vamos a poder ir. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la primera pregunta del niño? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora les pregunto, ¿el niño realmente está interesado en saber por qué no? ¿O el niño está pensando en lo que acaba de quitarle aparentemente su papá, la emoción, el hecho que ha concentrado quizás toda esa semana, el deseo, el anhelo de poder ir a la playa? Sucede lo mismo con lo que está ocurriendo aquí. Jesús no le está diciendo que si ellos hicieron o no una pregunta, sino que el enfoque de esas preguntas siguen siendo ellos mismos. La comodidad, el confort, el hecho que Jesucristo como hombre, como Dios, estaba presente para apoyarlos y animarlos. Y Él les dice: me voy. Ellos están preguntando: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces sus preguntas están más enfocadas en lo que van a perder, no enfocadas en lo que Cristo va a hacer. Y Jesús les está diciendo: ustedes no me están preguntando todavía sobre esto, porque es importante, siguen enfocados en ustedes mismos. En cambio, dice, se entristecen. Jesús nos da una segunda declaración. Siguen pensando en ellos mismos. Segundo, están entristecidos por lo que acontece.
Recuerden que esta es una conversación. Nosotros nos ha tomado meses evaluar y ver cada versículo, pero esta es una sola conversación. Jesús no olvidó que sus discípulos habían preguntado, sino que está orientándolos a que pregunten por las cosas que sí son necesarias preguntar. Y segundo, que no deberían estar preocupados o entristecidos porque Él les dice, es necesario que yo me vaya. Él les está diciendo, es mejor para ustedes, es prudente para ustedes, es que ustedes van a salir, van a ser bendecidos de una manera especial con la llegada del Espíritu Santo, algo que no habían experimentado hasta ese momento a través de lo que Dios estaba diciéndoles. La venida del Espíritu Santo iba a morar en ellos. ¿Okay? Si vemos aquí, Jesús le dice el abogado defensor, ya hemos visto el término o la definición, hablando de Paracletos, que había sido llamado a la par de los discípulos para apoyar. Entonces vamos a vernos en la tarea de adentrarnos en lo que se llama la doctrina del glorioso Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Si no hay frutos en tu vida, no importa cuánta teología tienes, porque tú le has restado importancia y valor a la teología. Si no hay resultados prácticos en tu vida, no importa cuánta teología poseas, simplemente esa teología se volvió irrelevante porque no está produciendo frutos. Realmente pienso y creo que la forma en cómo tú actúas se debe a lo que tú contienes en tu corazón acerca de quién es Dios. En la mañana Michael preguntaba en la clase, ¿es tu concepto de Dios bíblico? ¿Tienes una imagen correcta del Espíritu Santo? ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? El buen entendimiento de Dios va a llevarnos a vivir vidas piadosas. El mal entendimiento de Dios va a llevarnos a caos en nuestras vidas espirituales. Y esto es cierto para el Espíritu Santo. Si no entendemos al Espíritu Santo, si no comprendemos quién es el Espíritu Santo, nuestra vida va a ser ineficaz, vacía y sin poder. Esos son los resultados de no tener un buen conocimiento de Dios. Lastimosamente, la doctrina del Espíritu Santo se ha visto envuelta en debate tras debate y siempre es sobre ¿qué? Sobre controversias acerca de los dones extraordinarios o los dones espirituales sobrenaturales, tales como la sanación. Todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, vamos a tener ese enfoque porque mayoritariamente en las iglesias esto es o un extremo que rechazan el poder del Espíritu Santo, o en el otro extremo donde el enfoque simplemente son los dones extraordinarios o los dones especiales sobrenaturales del Espíritu Santo, tales como sanación, profecía, expulsión de demonios, milagros, sueños, visiones, hablar en lengua, las profecías. Y muchas personas llegan a afirmar que cuando eso no está presente en una iglesia, lo que acabo de decir, hablar en lengua, danzar en el Espíritu, las profecías, cuando esas cosas, esas manifestaciones del Espíritu Santo no están en una iglesia, significa que la iglesia está muerta espiritualmente o que ha apagado el Espíritu Santo. Pero quizás lo que tenemos es una distorsión de quién es el Espíritu Santo, porque solo estamos viendo ciertas características del Espíritu Santo y las estamos malinterpretando a la luz de la Escritura. ¿Dios sana? Por supuesto, Él es Dios todopoderoso. Pero vamos a ver esto a lo largo de todas estas semanas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ha habido mucha mala información acerca de quién es el Espíritu Santo. Podemos leer libro tras libro y existen sinnúmeros de libros que tratan de explicar el Espíritu Santo. Incluso hay películas que están basadas en libros. Y les voy a recordarme de una ahorita que fue escrita por un niño que fue al cielo y el papá, que era pastor, le preguntó qué había pasado y él empezó a relatar su ida al cielo y empezó a decir y a describir a Dios. La cosa es que el niño termina describiendo al Espíritu Santo como algo a su lado, dice. O sea, alguien como tipo una esencia o una influencia azul, como una energía cósmica azul. Y el libro fue famoso y la película fue taquillera porque teníamos una revelación fresca de quién es el Espíritu Santo. Déjenme pedirles que me acompañen rápidamente a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Y dice así: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Eso es el misterio de Dios. Hay cosas que no llegaremos a conocer porque son misteriosas acerca del carácter de Dios. Dice, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo,
nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, hablando del Espíritu Santo, Dios ha revelado en su palabra quién es Él a través de la Escritura. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si te tocara definir a ti quién es el Espíritu Santo, ¿qué dirías tú? Hay una cita del pastor John MacArthur de su libro Fuego Extraño, y él dice así: el Espíritu Santo real no es una corriente electrizante de energía extática, no es un charlatán que nubla la mente con expresiones irracionales, o un genio cósmico que indiscriminadamente concede deseos egoístas de salud y riqueza. El verdadero Espíritu Santo de Dios no causa que su pueblo ladre como perros o ría como hienas. Él no nos lanza de espalda al suelo en un estado de estupor inconsciente. Él no los incita a adorar de una manera caótica e incontrolable, y ciertamente no realiza su obra del reino mediante profetas impostores, falsos sanadores y teleevangelistas fraudulentos. Me di a la tarea de pedirle a algunos hombres de la iglesia que me dieran su perspectiva acerca del Espíritu Santo y cómo la iglesia ha visto el Espíritu Santo en estos tiempos. Sorprendentemente, varios de estos hombres, en sus propias palabras, expresaron lo mismo. La preocupación de haber malinterpretado el Espíritu Santo de las iglesias en general y enfocarnos solamente en lo sensacionalismo, en lo emocional. Me hubiera gustado poder resumir todo y entregárselos y que ustedes vieran, porque son las experiencias de estos hombres en otras iglesias, pero les quiero decir que he visto esto personalmente en la iglesia. No voy a decir de qué denominación pertenecí por mucho tiempo, porque no es necesario, pero veo esa distorsión del Espíritu Santo en estas iglesias, porque nos ha empujado a un extremo peligroso. Lo definí en 3 cosas muy importantes. Uno, en lugar de experimentar el fruto del Espíritu, lo que tenemos es una búsqueda de manifestaciones internas y externas. Eso es lo que mayormente se ve en la iglesia general. Y quiero decir, aunque las iglesias están en 2 extremos, en un lado donde censuran el Espíritu Santo porque ven las falacias del otro lado y dicen, no queremos parecernos a ellos, no queremos igualarnos a ellos, entonces nos vamos al otro extremo donde censuramos las emociones. Pero Dios nos dio emociones a nosotros, los creyentes, pero estas emociones tienen que estar saturadas por la palabra de Dios para que sean emociones que glorifican su nombre. Por el otro lado tenemos el extremo emocional, sensacional, que todo es acerca de mi experiencia. Yo tuve una visión, yo tuve una profecía, se cumplió la profecía, entonces tienen que ser verdad. Entonces tenemos estos 2 extremos y ambos extremos son sumamente peligrosos porque no nos deja apreciar y ver la belleza del glorioso Espíritu Santo. Entonces tenemos, en lugar de buscar el fruto del Espíritu, están buscando sensaciones o manifestaciones internas o externas que se traducen en recibir el bautismo del Espíritu Santo, danzar en el Espíritu, hablar en lengua o dar profecías. Lo segundo que noto, según el informe de estos hombres, que en lugar de confiar en la inerrancia de la Escritura, en lugar de confiar en la palabra profética más segura, los hombres quieren confiar en la profecía de estos tiempos. Y nótese que la mayoría de estas profecías siempre apuntan hacia que vas a estar bien, que Dios te va a bendecir económicamente, que Dios te va a sacar de donde estás, que Dios te va a prosperar. Siempre es un enfoque en el hombre y no en enfoque en la gloria de Dios. Tercero que miro es que se tiende a reemplazar la obra santificadora del Espíritu Santo por querer actuar de una manera o meternos en el activismo espiritual. Por ejemplo, hay personas que dicen tener dones de sanidades o de profecía, y en lugar de ver el patrón del Espíritu Santo purificando el corazón de este hombre no se preocupa por esas cosas porque tiene un don especial que ningún otro en la iglesia lo tiene. Entonces hemos cercenado la obra del Espíritu Santo de santificarnos
porque pensamos, asumimos o creemos que tenemos ciertas capacidades espirituales y son mejores que los otros. De hecho, hay un peligro y consecuencias de no ver la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas de manera bíblica, sea en cualquiera de los dos extremos, moralismo, legalismo y activismo, o de este lado, sensacionalismo, emocionalismo y misticismo. Es peligroso actuar así, porque nunca en ninguno de los dos extremos tendrás descanso. Nunca. Porque en uno depende de tu fuerza y en el otro depende de tus emociones. Son volátiles. Vas a tenderte a cansar. Si estás confiando en tu moralismo, en tu legalismo, en tu activismo, vas a cansarte. Las consecuencias son fatales. No tendrás descanso. Tendrás desconsuelo y desánimo en cualquiera de los dos extremos. Mira, si estás del lado emocional, y lo triste en las iglesias porque se tienden a dividir, porque hay un grupo de hermanos que tiene ciertos dones espirituales especiales que no los posee la demás iglesia. Entonces eso crea, además de idolatría en estos hermanos, una división dentro de la iglesia. Están los que son más ungidos, están los que son más especiales, están los que tienen estos dones extraordinarios y estamos nosotros, el resto de la iglesia. Me recuerda a los tiempos de la Reforma, cuando solo los sacerdotes tenían acceso a la palabra de Dios. Está pasando lo mismo. Hay cierta élite de cristianos que tienen ciertos dones espirituales que no los poseen los demás. Hermanos, eso es mentira. Dios nos ha sellado con su glorioso Espíritu Santo a todos nosotros. Lo que sí es verdad es que Dios te ha dado dones espirituales a ti que no me los ha dado a mí, pero ¿sabes lo fantástico y glorioso del Espíritu Santo? Que somos un solo cuerpo, que estamos aquí para edificarnos mutuamente. Y Dios, a través de esos dones espirituales, edifica a su iglesia. Tengan cuidado de abusar del Espíritu Santo o minimizar el poder del Espíritu Santo. Muchas veces, cualquiera de los dos extremos, sensacionalismo, emocionalismo o activismo, moralismo, legalismo, nos va a llevar en algún punto de nuestra vida a enojarnos con Dios. A enojarnos con Dios. Cualquiera de los dos extremos vas a tener menos temor de Dios. Porque el moralista va a confiar en su capacidad y su fuerza. Y el que vive las emociones va a confiar de sus emociones. Y va a emprender una búsqueda de cada día, tiene que ser una montaña rusa. Experimentar emociones hasta el punto de negar el poder del Espíritu Santo en su propia vida. Por eso hay tanta gente que se confunde y piensa que esas religiones ancestrales, míticas, de meterse en trance, son cosas de Dios, porque están buscando lo sensacional, lo emocional. Amén. Es necesario tocar estos puntos. Aunque en nuestra nación el enfoque es más hacia lo emocional y sensacional, no significa que en nuestra nación no haya personas que están sobreviviendo su vida cristiana por medio del moralismo y el legalismo. Tú puedes pensar hoy que todo lo que has hecho es por tu capacidad de tomar decisiones. Entonces tú has censurado el Espíritu Santo. Si eres creyente, tú has censurado el Espíritu Santo en tu vida, porque tú atribuyes tu crecimiento espiritual a tu capacidad de tomar decisiones. O tú estás censurando el Espíritu Santo en tu propia vida si tú piensas que se trata de tus emociones. Si estás bien, si estás alegre, ¿cómo definirías el Espíritu Santo en tu vida? ¿En qué momento es más perceptible el Espíritu Santo en tu vida? Generalmente cuando todo está bien. Pero eso es una distorsión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está ahí, su presencia permanente en el corazón del creyente. Considero que toda doctrina del Espíritu Santo debe apuntar a 4 cosas muy importantes. 1, la doctrina del Espíritu Santo debe dar gloria a Dios. Eso significa, hermanos, y toda doctrina, tú puedes tomar estos 4 puntos que hablo sobre la doctrina del Espíritu Santo y ponerlos en cualquier doctrina, porque toda doctrina tiene que ser doxológica. La doctrina es la palabra de Dios, la doctrina de Dios, teología propia,
la escatología, cada doctrina tiene que ser doxológica, tiene que llevarnos al punto de dar toda la gloria y solo la gloria a Dios. Entonces, si tú has creído algo del Espíritu Santo que no glorifica a Dios, detente, recházalo, aléjate de eso, porque no es la doctrina correcta. Porque toda doctrina, como les decía, debe ser doxología, debe traducirse en alabanza y adoración. Si esas manifestaciones del Espíritu Santo que tú piensas o crees en ellas, mi pregunta es, ¿está dándole la gloria a Dios? He visto cómo estos hombres con estos dones espirituales que ellos dicen tener, roban la gloria a Dios. Les he contado acerca de un libro que se llama En honor al Espíritu Santo, que dice ser pastor Cash Luna, pero en la portada es su foto. No pienso que eso es en honor al Espíritu Santo, eso es más un culto a Él como celebridad. Y no les cuento las cosas que dice el libro porque realmente es basura. La doctrina del Espíritu Santo debe ser altamente cristológica. Tiene que apuntar a Cristo, tiene que señalar a Cristo. Esa es la razón del Espíritu Santo, llevarnos a Cristo, mostrarnos la verdad, testificar de Cristo. Si la doctrina del Espíritu Santo no está haciendo eso en tu vida, rechaza esa doctrina porque no es del Señor. Número 3, la doctrina del Espíritu Santo debe ser profundamente práctica y experiencial. Sí, tiene que ser una experiencia, pero una experiencia que está fundamentada en la gloria de Dios, en la cristología y por supuesto en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser ese marco, ese límite, eso que te orienta, eso que te guía, eso que te da las pautas para seguir al Señor. No percepciones místicas o sensacionales de las emociones. No simplemente porque tuviste un sueño y se cumplió, esa es una realidad. Eso no es un patrón. La doctrina del Espíritu Santo debe ser práctica, no emocional, pero sí experiencial. Tienes que experimentar el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y cómo se ve eso? Los frutos. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los vamos a conocer. Y cuando Jesús hablaba con Nicodemo en capítulo 3, le dice, me sorprende que tú estés luchando con esto, ya lo deberías de conocer. Tienes que nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. El Espíritu Santo se mueve como el aire. Solo ves los árboles moverse, ves los frutos. Debe haber fruto evidente. No es misticismo, no son sensaciones, no son percepciones emocionales, son realidades espirituales. El Espíritu Santo produciendo fruto en tu vida. Y eso es la práctica. Si ustedes notan en los escritos del apóstol Pablo, van a notar una progresión de que el apóstol Pablo pone el cimiento, la teología en sus primeros capítulos y después viene la parte práctica. Mira, Romanos 12 inicia que tenemos que renovar nuestra mente y nuestro entendimiento, pero antes de eso estuvo toda la parte doctrinal, el cimiento. Por eso la doctrina del Espíritu Santo es práctica y experiencial. Toda buena doctrina del Espíritu Santo debe producir dependencia en el Espíritu Santo. Te hago una pregunta. Juan 15:5 dice, separado de mí no puedes hacer nada, dice Jesús. ¿Cómo haces eso? El Espíritu Santo obrando en tu vida. Mortifiquen la carne, dice Pablo en Colosenses. ¿Cómo haces eso? El Espíritu Santo haciendo la obra en tu vida. ¿Cómo puedes decir que has crecido espiritualmente si haces una retrospectiva de tu vida y miras hacia atrás y mira cómo has crecido? ¿Quién ha hecho eso? ¿Tú o el Espíritu Santo obrando en tu vida? Santificación progresiva, está la evidencia que estás creciendo. Eso es el Espíritu Santo. Ahora déjame decirte, si tú tienes la tendencia a ser orgulloso porque tú tienes capacidades o inteligencia, tú estás robándole la gloria al Espíritu Santo. Esa es otra forma de censurar el poder del Espíritu Santo en tu vida, porque no son tus capacidades. Cuando lees la Escritura y puedes ver la depravidad de tu propio corazón, ¿quién es? El Espíritu Santo iluminando tu corazón con la verdad. Es lamentable que hemos tratado de resumir al Espíritu Santo como ese cachorrito que podemos tener en nuestros hogares. Pero la verdad es que el Espíritu Santo, pensamos que porque es el tercer miembro de la Trinidad,
es el más influenciable por nosotros. Porque pensamos que tiene emociones como nosotros, podemos manipularlo. Pero la razón por el mal entendimiento en general del Espíritu Santo es simplemente por dos cosas. No entendemos o comprendemos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y dos, no entendemos y comprendemos que el Espíritu Santo es una persona divina. Pero antes de pasar a eso, el teólogo John Frame dice que podemos definir a Dios con el atributo de su señorío. Y dice que dentro de este atributo de su señorío existen 3 atributos que componen el señorío de Dios, que son control, autoridad y presencia. El control, dice, es lo que Dios puede hacer, su poder. Tiene control sobre la naturaleza, sobre la historia, y Él lo hace para su propia gloria y sus propios propósitos. En Éxodo 3:19, cuando se aparece a Moisés, Él le dice, ustedes pueden tomar la nota, yo solo voy a parafrasear la cita, Él dice que Él va a liberar al pueblo que está sometido bajo el imperio egipcio. Él va a liberar a su pueblo con poder y maravillas. Miren qué interesante. Dios le está diciendo a Moisés que Él va a mostrar su poder y que tiene el poder para hacerlo. Eso es el control de Dios y el poder de Dios. La autoridad de Dios, cuando Dios manda a Moisés a que vaya y hable con el faraón y le diga al faraón que deje ir a su pueblo, es la autoridad de Dios. Y número 3, la presencia de Dios. En Éxodo 3 también, versículo 11, Dios le dice a Moisés, ve que yo estaré contigo. Y me encanta esta definición de Dios, porque la miramos en el progreso de las Escrituras desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por ejemplo, estos 3 atributos los ves reflejados en los oficios de Cristo. Dios con su control y poder lo vemos reflejado en el oficio de Cristo como Rey. Dios en su autoridad, vemos esta imagen reflejada en el oficio de Cristo como profeta. Jesús es la eterna palabra de Dios, es la autoridad de Dios. Y número 3, Dios está presente y esta imagen se ve reflejada en el oficio sacerdotal de Cristo, siendo nuestro sumo sacerdote. Ahora, estos 3 elementos que vemos en el Padre, en el Hijo, están en el Espíritu Santo también. Y quiero mostrárselos como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba y nos da un patrón para el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo tiene control y poder. Al Espíritu Santo se le llama como el Creador. En Génesis 1 vemos que el Espíritu Santo se movía, dice, sobre la faz de la tierra. Él es Creador. Génesis 2:7 dice que Dios sopló hálito de vida, el Ruach. Job 33:4 tenía este entendimiento. Él dice en Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. El Espíritu Santo tiene el control y el poder para hacerlo. No solo nos ha dado vida, sustenta nuestra vida. En Romanos 8:2 nos dice, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado. ¿Ven ese patrón en el Espíritu Santo? Dándonos una nueva vida, regenerando nuestros corazones. Vemos el control y el poder del Espíritu Santo sobre los hombres en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo venía sobre ellos para capacitarlos, instruirlos, adiestrarlos, según los propósitos de Dios. Miramos eso en Éxodo, cuando Dios dice, llenó Dios de su Espíritu a estos hombres para que pudieran hacer lo que Dios había predeterminado que hicieran. En el caso de los hombres que estaban construyendo el templo, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos, los llenó y los capacitó para la obra. Pueden buscar eso en Éxodo 28, Éxodo 31. El Espíritu Santo vino sobre estos hombres. ¿Acaso el Espíritu Santo no está haciendo lo mismo en este tiempo? Que ha venido sobre los creyentes y los está capacitando por medio de dones espirituales para que puedan edificarse mutuamente y construir el reino de Dios según los propósitos de Dios. Eso dice 1 Corintios 12, 1 al 12, que Dios nos ha dado diferentes dones espirituales. ¿Para qué? Para la construcción de su reino, para la edificación de la iglesia.
Vemos ese patrón del control y poder. Me encanta esta, porque son muestras del poder de Dios, no solo que muestran a Cristo, pero también reflejan al Espíritu Santo. En Jueces 13, ustedes recordarán, está el tiempo de los jueces y esta es la historia de Sansón. Y Sansón dice que lleno del poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y en una ocasión dice mató a un león con sus manos. Y yo pienso eso cómo se aplica a nuestra era como iglesia. Tú puedes matar a un león porque ese mismo Espíritu está en ti, pero déjame explicarte esto. Estoy hablando de la predicación del Evangelio. Ese es mismo Espíritu que estuvo en Sansón, que le dio la fuerza y la capacidad para destrozar un león, se la ha dado a los creyentes por medio de la predicación. No es por casualidad que se le conoce en el Nuevo Testamento al diablo como el león rugiente. El Espíritu Santo te ha dado ese poder y capacidad para proclamar la verdad de Dios. El control y poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene autoridad porque le ha dado la autoridad a los profetas para hablar acerca de quién es Él. Eso es un hablar autoritativo. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese está escribiendo Isaías, refiriéndose a Él. Pero entendimos en el Nuevo Testamento que hablaba sobre Cristo, porque en Lucas dice Cristo, leyendo Isaías 61, dijo, se ha cumplido en esta hora. Pero si lees los primeros versículos de Lucas 4, dice, y el Espíritu, y lleno del Espíritu Santo, Jesús habló. Nos ha dado autoridad para hablar. El Espíritu Santo es la presencia de Dios con nosotros. No solo tiene control y autoridad, no solo también es su presencia, porque es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento leemos en Salmo 139, ¿a dónde oiré de tu espíritu? Cuando fue terminado el tabernáculo, dice que la presencia de Dios bajó y llenó todo. Cuando Salomón inauguró el templo, dicen que la presencia de Dios en Primera de Crónicas bajó y llenó todo. En Juan capítulo 1, versículo 14, miramos, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Hemos visto su gloria. Y Jesús le dice a sus discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, Dios mismo vendría a nosotros. Es su presencia. Nos ayuda a entender este patrón de, poder, de control, autoridad y presencia. Cómo el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento, obró en los tiempos de Jesús y sigue obrando. Estos tres atributos se complementan entre sí. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza mística, energizante. No es que te tomas un día una dosis del Espíritu Santo y por eso andas animado. No es que pones tus dedos en las corrientes espirituales y ese día andas fortalecido. Hermanos, cuando andamos en esos altos y bajos de nuestra vida espiritual es que hemos mal entendido el poder del Espíritu Santo en tu propia vida. El Espíritu Santo es Dios y vamos a ver un par de referencias ahí. ¿Por qué decimos que es Dios? Dios en la misma manera, en el mismo grado que el Padre y el Hijo. Las referencias intercambiables nos hacen asumir que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, que es el ejemplo que sale ahí en las pantallas, vemos a Pedro hablando con Ananías y él intercambia en la conversación al Espíritu Santo y a Dios como si fuera la misma persona. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo posee atributos, perfecciones que solamente posee Dios. En una ocasión me visitaron unas personas de la iglesia de los Testigos de Jehová y me pidieron hablar con ellos y por supuesto accedí. Y la conversación terminó abruptamente cuando llegamos al Espíritu Santo. Porque ellos decían que era una fuerza interna y yo les decía que no, que la Biblia no enseña eso. La cosa es que al siguiente sábado, creo que fue, llegaron con más testigos para convencerme y claro que estaba disponible para hablar, pero llegamos a los mismos topes, que Cristo es solo una figura moral
y que el Espíritu Santo es una fuerza mística. Qué tristeza creer esas cosas. El Espíritu Santo es Dios. Ustedes pueden ver la lista de atributos que tiene el Espíritu Santo. Eso sería una herejía si el Espíritu Santo no es completamente Dios, porque Dios es eterno y el Espíritu Santo lo es también. El Espíritu Santo, de hecho, Pedro le dice, el glorioso Espíritu Santo posee gloria. El Espíritu Santo es omnipotente, tiene poder, omnipresente, omnisciente. El Espíritu Santo es verdad. En Juan dice que nos guiará a la verdad, nos enseñará la verdad, testificará de la verdad. Ese es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, es clarificando aquellas áreas de nuestra vida que aún son oscuras. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se le atribuye palabras que fueron dichas en el Antiguo Testamento por Dios. Ustedes pueden revisar los textos. Eso no fue un error de los escritores del Nuevo Testamento, asumir que el Espíritu Santo lo hizo. Fue inspiración divina, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo realiza ciertas obras que normalmente se le atribuyen solamente a Dios. Creador, ayudador, inspirador, consolador, intercesor, milagroso, regenerador y santificador. El Espíritu Santo es Dios. Llevemos esto a la práctica. ¿Cómo luce nuestro entendimiento de la teología o la doctrina del Espíritu Santo cuando vivimos en base a emociones y que nos damos cuenta que el Espíritu Santo es Dios? Cuando vivimos en base a emociones, no estamos confiando en el carácter de Dios Todopoderoso. Confiamos en nuestras emociones. ¿Cómo me siento hoy para adorar a un Dios vivo? ¿Cómo me siento hoy para obedecer su palabra? Si Él es Dios, merece toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación. Y cuando vivimos en base a nuestras emociones o sensacionalismo, estamos negándole a Dios toda la gloria. Es que hoy no me levanté con el deseo de leer la Biblia. Es que hoy no tengo ganas de hacerlo. Simplemente estás censurando el Espíritu Santo en tu propia vida porque estás viviendo la experiencia de la vida cristiana en base a tus emociones, en base a tu experiencia, y estás negando la deidad de Dios. Él es Dios. O del otro extremo, cuando vivimos en activismo, religiosidad, moralismo, legalismo, simplemente estás viviendo la vida cristiana en base a tu fuerza y no en dependencia de un Dios santo. La verdad del Espíritu Santo es que Él es Dios. Él es Dios. No es una fuerza cósmica, es Dios. El Espíritu Santo es una persona divina. Cuando se tradujo la King James, los traductores del griego al inglés pusieron Holy Ghost, que era el santo fantasmagórico, podríamos decirlo así. Y eso quedó quizás impregnado por mucho tiempo, que era como un tipo de fantasma. Pero el Espíritu Santo es una persona. John MacArthur, en su teología sistemática, dice que una persona no se puede medir por elementos físicos como las partes de un cuerpo, carne, sangre o huesos, sino por más bien está determinada por 3 características básicas: intelecto, voluntad y emociones. El Espíritu Santo tiene intelecto, aconseja, imparte sabiduría, sabe y conoce. Mira qué interesante, porque muchas veces estamos confiando en nuestras capacidades y no corremos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo para pedir ayuda sobre las cosas que necesitamos. Él conoce todo, Él lo sabe todo. Él es un omnisciente. Inspiró las Escrituras, intercede por nosotros, posee una mente. Dice en Romanos 8:27 que Él intercede por nosotros, ora por nosotros, pero le pide al Padre según la voluntad del Padre. Me encanta este verso, porque qué deleite hay en esta oración del apóstol Pablo, diciendo que el Espíritu Santo ora por nosotros, pero ora según la voluntad de Dios. Aun cuando no sabemos qué pedir,
Me da confort y descanso que el Espíritu Santo está pidiendo, no según mi carne, no según mis emociones, no según mi capacidad, pero la voluntad del Padre en mi vida. Cuando Jesús habla sobre el Espíritu Santo, en los capítulos de Juan 16, Él siempre usa un pronombre masculino, que de hecho Jesús se refiere a una persona y no a una cosa. Les enviaré al Consolador, no les enviaré eso que consuela. El Espíritu Santo posee voluntad, contiende con los pecadores. Cuando Jesús estaba en esta tierra, dice que fue llevado en el Espíritu al desierto. Dirige, distribuye los dones espirituales, regenera. El Espíritu Santo tiene afecto y emoción. Tocar esto quizás muchas veces lo podemos primero comparar con nuestras emociones. Las emociones del Espíritu Santo son perfectas. Y nosotros podemos tener la tendencia a pensar de que si el Espíritu Santo tiene emociones, es débil, porque pensamos que una muestra de emoción es una debilidad en el ser humano. O pensamos por el otro lado que es mejor ser frío, calculador y seco. Pero eso es una distorsión incluso de nuestras propias personalidades. Porque Dios nos ha dado emociones a nosotros. Y podemos tener esas expresiones de emoción cuando están saturadas de la Escritura. Podemos reír con alegría y gozo. El Espíritu Santo tiene emociones. Quizás podríamos luchar con la idea de qué significa que tenga emociones, pero quiero que entiendas esto. El Espíritu Santo tiene emociones santas, perfectas. Y Él puede experimentar gozo, puede experimentar dolor y sufrimiento por el pecado. No quiero avanzar al siguiente inciso, porque quiero preguntarte, ¿cómo te hace sentir, saber o recordar y reconocer que el pecado, tu pecado, entristece al Espíritu Santo que mora en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que tu pecado causó dolor, no por las consecuencias de tu pecado, pero causó dolor por la tristeza que produjo tu pecado en el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste dolor profundo en tu corazón, no por consecuencias de tu pecado, pero por entender que has ofendido al Espíritu Santo que mora en tu corazón? Toda la distorsión de la doctrina del Espíritu Santo se debe a estos dos puntos principales. No entendemos que el Espíritu Santo es Dios y no entendemos que el Espíritu Santo es una persona divina. Pensamos que el Espíritu Santo, por tener atributos de emociones, es más débil que el Padre y que el Hijo. Pero el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, como su nombre lo dice, es santo. Quizás lo común de mencionar su nombre, Espíritu Santo, se nos olvida que estamos mencionando un atributo, que Él es santo, que odia el pecado, que lo aborrece. Su propia naturaleza está apartado de todo aquello que ofende el carácter y la grandeza de un Dios santo. Qué maravilloso que está en nuestros corazones, pero no te hace meditar y pensar y cuestionar tu propio corazón de por qué tan fácilmente caemos en pecado, porque no hemos entendido quién es el Espíritu Santo. Qué tan fácilmente podemos negociar la palabra de Dios o negociar nuestros gustos y darnos esos gustos pecaminosos simplemente porque me voy a poner a cuentas con el Señor. No has entendido, el Espíritu Santo mora en tu corazón y lo ofendes con tu pecado. No quieras venir a tratar de entender las partes sensacionales y milagrosas del Espíritu Santo si no entiendes que Él mora en tu corazón y lo ofendes con tu pecado.
Sean santos, dice el Señor, como yo soy santo. El Espíritu Santo está en tu corazón. Si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha sido puesto como un sello en tu corazón. Mora en tu corazón. El Dios Trino mora en tu corazón y aún así vives la vida como tú quieres. No has entendido el Espíritu Santo. Quizás ni creyente eres. Tenemos luchas a diario con nuestra carne, sí. Pero esa lucha en nuestros corazones, el proceso de santificación que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Pero el punto es que si tú estás inmóvil ante el pecado, no cambia nada en tu vida el pecado horroroso y feo que cometes en contra de un Dios santo. Y si eres creyente, si asumes que eres creyente y piensas que eres creyente, ¡qué ofensa al Espíritu Santo! Él es Dios, es divino, una persona divina, es santo. Y Jesús les dice a sus discípulos, en Juan 16, versículo 7, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Uno igual a Él. Si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en tu corazón, hermano. Dime cómo vives. Y dice, dime cómo vives y te diré realmente si entiendes que el Espíritu Santo está en tu vida. Dime cuáles son tus decisiones. ¿Estás honrando a Dios? ¿Estás teniendo más comunión? Si decimos que el Espíritu Santo es una persona, o la ignoras, o tienes comunión estrecha con Él. Es como si invitaras a alguien a tu casa, pero decides darle la espalda todo el tiempo. ¿Cómo se sentiría esta persona que está visitando tu casa? O que se llegó a vivir a tu casa, pero la ignoras todo el tiempo. ¿Cómo te sentirías tú si alguien te invita a vivir en una casa, pero te ignoran todo el tiempo? Y hacen cosas que te ofenden. Ahora piensa eso. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones, pero nuestras acciones quizás lo hemos olvidado, lo hemos apartado, lo hemos rechazado por completo. Jamás podremos entender el Espíritu Santo si no empezamos ahí, que ha sido puesto como un sello en nuestros corazones. Vamos a poder verlo con más tiempo, los dones espirituales. Pero iglesia, el mejor fundamento sobre la doctrina del Espíritu Santo es entender eso. Que Él es Dios, que es una persona divina y que es santo. Y está en tu corazón. Con esto termino. Si el Espíritu Santo es una persona, es alguien con la que podemos tener comunión, alguien con quien podemos contar, alguien con quien podemos hablar. Entonces, ¿qué te está impidiendo depender en Él? ¿Acaso el Espíritu Santo es simplemente esa fuerza que se ha adherido a ti? En la cultura popular le llamamos que la fuerza te acompañe. Y pensamos, así, que el Espíritu Santo hoy me acompañe porque hoy sí necesito ayuda. Está mal. Porque el Espíritu Santo está ahí, siempre. Quiero que quizás puedes olvidar todo lo que lo vimos hoy, pero no quiero que olvides esto. Cuando estés a punto de pecar durante esta semana y has nacido de nuevo, ten presente estas palabras. El Espíritu Santo está ahí. ¿Vas a tomar esa decisión de pecar en contra de su carácter sabiendo que mora en tu corazón y que está adolorido por tu pecado? El Espíritu Santo es Dios. ¿De qué manera en tu vida, en mi vida, no le estoy dando el honor y la gloria que se debe? Quizás solo lo estoy usando para que me dé fuerza en los momentos de dificultad, pero el resto de mi vida lo olvido, lo rechazo. Yo puedo solo, Señor. Si el Espíritu Santo es santo, ¿de qué manera le hemos ofendido con nuestros pecados? Y hemos minimizado su santidad, negociando con el Espíritu Santo. Hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos, tengo que irme para que Él venga. Es mejor para ustedes.
Si Dios no está lejos y está en nosotros y con nosotros, ¿por qué sigues luchando con soledad? Si Dios está en el Espíritu Santo, en nuestros corazones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí, presentes, por medio del Espíritu Santo, ¿por qué estás luchando con temores? ¿Por qué te sientes tan solo? En Juan 14:23 me encanta el plural en este verso, porque dice, vendremos a morar en ti. Jesús está diciéndole a sus discípulos que por medio del Espíritu Santo vendremos. La Trinidad está ahí. ¿Por qué estás luchando con soledad? ¿Por qué estás luchando con depresión? Recuerden que estas palabras Jesús se las está diciendo a sus discípulos en respuesta al temor que hay en sus corazones. ¿Por qué le hemos ignorado tanto al Espíritu Santo? Porque no le vemos como persona ni como Dios, sino como algo que podemos utilizar. Esa fuerza cósmica que podemos utilizar. ¿Qué significa que estamos entendiendo mejor el Espíritu Santo en nuestras vidas? Hay más tiempo en las Escrituras, porque ¿quién te da la claridad de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Hay más tiempo de oración, porque estás compartiendo con un Dios trino. Hay más tiempo en evangelismo. Dice Jesús que Él vendrá y testificará de Él, pero nosotros testificaremos de Cristo. ¿Quién nos da ese poder para hacerlo? La capacidad y la fuerza para hacerlo. Cuando el mundo está en contra del evangelio, ¿quién nos va a dar el carácter, las convicciones para predicar de Cristo? El Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Si estás entendiendo correctamente la doctrina del Espíritu Santo, pasas más tiempo en las Escrituras, pasas más tiempo en oración y evangelizas. Hay más gozo en tu corazón, porque está saliendo el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Hay un progreso espiritual. Odias el pecado. No buscas las sensaciones espirituales. Quieres conocerle, experimentarle. Dice Pablo que quiere experimentar el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Tienes más fuerza para batallar en contra del pecado y la carne. Hay más convicciones y están siendo fortalecidas. Te encuentras más dependiente del poder del Espíritu Santo en tu vida, no menos dependiente. Y das más pasos de fe y no menos. Que el Señor nos capacite, nos instruya a confiar y depender más y más del Espíritu Santo. Juan 16:7, pero les digo la verdad, te conviene que el Espíritu Santo venga. Porque Él es Dios, porque es una persona divina y porque es santo. Y a través del ministerio del Espíritu Santo podremos ver, comprender y entender al Dios trino en nuestras vidas. Oremos. Te agradecemos, Señor, el privilegio de iniciar, Señor, este estudio del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprenderte, no asumir que te conocemos, no asumir que comprendemos tus verdades profundas, pero aún, Señor, aquello que no podemos comprender, Señor, a creer, Señor, en convicción, Señor, que son la verdad porque te definen a ti, Señor. Según tú lo que tú nos enseñas y nos instruyes en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar al Espíritu Santo en nuestros corazones, a poder tener un oído atento, Señor, a la voz del Espíritu Santo, instruyéndonos, capacitándonos y adiestrándonos, a depender cada día más, Señor, en el Espíritu Santo, no en nuestra propia capacidad y fuerza. Señor, si Cristo está siendo más evidente en mi vida, es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Si estoy dando más gloria a Dios en todo lo que hago en mi vida, es el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Si estoy dependiendo más y más en el Señor, es el fruto del Espíritu Santo en mi vida.
Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén.